Y bueno, pues vamos a comenzar a sacar de jugo a todo esto. El día de hoy, nuestro tema es el bienestar del sistema nervioso, ¿ok? Yo te voy a decir una cosa. Es posible que tú puedas de alguna manera tener infinidad de problemas de salud, pero lo principal que debes preocuparte es procurarte por la integridad de tu sistema nervioso, porque es el que mantiene tu calidad de vida. Es el que te permite mantenerte conectado con el mundo, conectado con las personas. Y espero que el día de hoy, con esta explicación, las cosas queden muy claras para ustedes. Vamos a hablar de algunos aspectos generales del sistema nervioso, ¿ok? Fíjense qué interesante. El cerebro, que apenas representa el 2% del total de tu peso. Por ejemplo, para una persona que pesa 70 kilos, su cerebro tiene un peso aproximado de 1,400 gramos, menos de 1,5 kilos. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que en una pequeña porción de tu cuerpo exista tanto? Vamos a ver todo lo que hace el cerebro y de todo lo que se encarga. 73% de su peso es agua. Y cuando tú le quitas toda el agua a ese cerebro, el 60% de lo que queda es grasa. Así que colesterol, triglicéridos vienen a ser los principales componentes de lo que conocemos como la masa encefálica, ¿ok? En el cerebro, solamente lo que se considera como el sistema nervioso central, que es el cerebro, el tallo cerebral, que es esto que vemos aquí donde está el bulbo raquídeo, donde está el cerebelo y la médula espinal, tiene alrededor de 100,000 millones de neuronas, ¿ok? Y hay otros miles de neuronas adicionales, que son como 10,000 millones diferentes de tipos de neuronas que van a estar en diferentes áreas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, un órgano que cuenta con su propio sistema nervioso es el corazón, que tiene 40 millones de neuronas propias, a través de las cuales controla su propio movimiento. Así que, amigos, esta magia del sistema nervioso es la que nos hace ser personas, la que nos hace ser seres humanos. De hecho, en el proceso evolutivo, el famoso cerebro reptiliano, que era el cerebro hasta aquí, miren, hasta aquí llega el cerebro de los reptiles, hasta lo que es el bulbo raquídeo. Ellos no tienen el tálamo, que es todo esto, y el hipotálamo, ¿ok? Tampoco tienen el cerebelo, de tal manera que, pues, prácticamente para ellos, pues sus funciones son limitadas. Imagínate al agregar todo esto, lo que el cerebro humano es capaz de hacer, ¿ok? Sin embargo, me encantaría que nos fuéramos un poquito más a fondo, ¿ok? Si hemos dicho que nuestro cerebro tiene 100,000 millones de células conocidas como neuronas, quiere decir que la parte más pequeñita de nuestro cerebro que tiene funciones es una neurona. Por lo tanto, vamos a hacer un viaje, un paseo por esto que son las neuronas, ¿ok? Vamos a ver en este video cómo la masa encefálica está constituida por estos millones y millones de neuronas, que aquí las vemos como flotando, porque recuerden que están contenidas en agua y en grasa. Podemos ver que a lo largo de estos cordones o cables corre una corriente eléctrica que genera, obviamente, gradientes positivos y gradientes negativos. Esto quiere decir que el impulso nervioso corre a través de las neuronas por medio de una corriente eléctrica, ¿ok? Debemos entender que nuestro sistema nervioso toma decisiones todo el tiempo y que a través de esas decisiones, ¿ok?, se encarga de las emociones, de las ideas, de los recuerdos y controla el cómo reaccionamos a todo. Por ejemplo, a un piquete, a una pequeña presión. Estas pequeñas estructuras conocidas como sensores o terminaciones nerviosas transmiten el impulso nervioso a todo lo largo del sistema para llevar esas señales al centro, que es la médula espinal, y de ahí, a través de cables, la médula espinal distribuye la información hacia las diferentes zonas del cerebro. ¿Cómo se transmite esto? A través de unas sustancias conocidas como neurotransmisores. Es decir, el cerebro es capaz de transformar un impulso eléctrico en un impulso químico a través de esa secreción de sustancias que pasan de una neurona a otra. Las neuronas no se conectan físicamente, hay un espacio entre neurona y neurona, entre terminación y terminación, a través del cual, por medio de estos químicos que se van enviando, hay un receptor que recibe la información. Así que en esta maraña, mis queridos amigos, constantemente está fluyendo información, datos en acción a velocidades enormes para pensar, sentir, imaginar, escuchar, ver. Y miren, solamente como un ejemplo, la información que va de nuestra retina, es decir, de la parte nerviosa del ojo, a lo que es la corteza visual, ¿ok? Prácticamente viaja a 10 millones de pulsos. Es decir, para que una imagen llegue de tus ojos a tu cerebro, se generan 10 millones de pulsos eléctricos como los que estamos viendo aquí, a una velocidad aproximada de 430 kilómetros por hora. Y lo más interesante es que cada que llegue esa imagen al cerebro tiene un impacto en tu mente y tu cerebro
procesa toda esa información a la misma velocidad. Una característica fundamental de nuestro cerebro y de nuestro sistema nervioso central es la neuroplasticidad, es decir, la capacidad de adaptación que tiene nuestro cerebro para adaptarse a las diferentes cosas. Cada neurona, déjenme decírselos, esto es bien impresionante, cada pequeña neurona que ustedes ven en este video, lo que están ahí viendo son los cables, pero esos cables son prolongaciones de las neuronas y cada pequeña neurona puede tener hasta 10,000 diferentes conexiones y puede incluso cambiar su forma y cambiar su posición o su espacio de acuerdo al aprendizaje que va teniendo. Así que imagínense que el camino de cada hábito que tú desarrollas está generado por la manera en la que esos impulsos nerviosos corren a lo largo de todo tu sistema nervioso y cómo el sistema nervioso envía información y recibe información. Envía información en forma motora, provocando movimiento, pero también puede recibir información en forma sensitiva, informándote de sensaciones como el dolor, de sensaciones como la comezón, como la presión, como la temperatura, o incluso de movimientos. Ahí vemos cómo el impulso nervioso va transmitiéndose del centro de las emociones, que está aquí en la amígdala, hacia la corteza frontal, que es donde están nuestros principales archivos de memoria. De tal manera, amigos, que es difícil imaginarse que nuestro cerebro pueda tener esos 10,000, esos 100,000 millones de neuronas, porque no es algo imaginable. Lo que sí te puedo decir es que cuando tú permites que uno de esos pequeños cables, que una de esas pequeñas extensiones de tu sistema nervioso se empiece a dañar, puedes alterar dramáticamente la calidad de tu vida. Así que vamos a tratar de entender un poquito mejor cómo es que funciona todo esto, ¿ok? Esto que vemos aquí es lo que se conoce como la unidad básica del sistema nervioso, una neurona, que tiene su parte central conocida como núcleo, donde se procesa toda la información, tiene una dendrita, ¿ok?, que es la que conecta con otras neuronas. Esto que vemos aquí es el impulso nervioso que va transcurriendo a lo largo de la neurona, y la neurona es la que decide hacia dónde conecta esa información. Y como pueden ver, los diferentes axones tienen, hay neuronas que pueden tener hasta 10,000 diferentes terminaciones que se conectan con otras neuronas más para llevar finalmente la información a su destino final. ¿Ok? Entonces, vamos a tener nuestro sistema nervioso dividido en dos áreas. El sistema nervioso central, que es este, constituido por el cerebro, que es la masa encefálica, por el cerebelo, que es la parte posterior, ¿ok?, por el bulbo raquídeo, que es lo que veíamos en el centro, lo que decía yo que era el cerebro reptiliano, y finalmente la médula espinal, que es este cordón alargado del sistema nervioso central que va por dentro de la columna, protegido no solamente por los huesos de la columna vertebral, sino también protegido por una cubierta que se conoce como dura madre y pía madre, y que está amortiguado por un líquido conocido como líquido cefalorraquídeo. No existe un órgano más protegido dentro de nuestro cuerpo que el sistema nervioso central. ¿Cuál es la razón? Simple y sencillamente por la importancia que tiene para mantener nuestra vida en condiciones adecuadas. La otra parte de nuestro sistema nervioso es el llamado sistema nervioso periférico, constituido por miles y miles y miles de cables que conectan a todas y cada una de las células de nuestro cuerpo. Estas prolongaciones nerviosas, que algunas de ellas vienen directamente del cerebro a través de núcleos que se les llama pares craneales, ¿ok?, y otras de ellas salen como ramales que se desprenden de la médula espinal, ¿ok?, llegando, vuelvo a repetir, a todas y cada una de las células, no las partes, de las células de tu cuerpo. Por lo tanto, nuestro sistema nervioso se conecta a la parte central, vamos a decir a la computadora central, a través de cables, ¿ok? De hecho, los cables de fibra óptica que hoy conocemos y que se utilizan mucho ahora en la tecnología, ¿ok?, son inspirados en los nervios de nuestro sistema nervioso, que está constituido por infinidad de paquetes de diferentes grupos de nervios que tienen destinos diferentes. Por ejemplo, sabemos que en un nervio, como el nervio ciático, por ejemplo, que es uno de los más importantes y de hecho el más afectado del cuerpo humano, el 35% de los padecimientos del ser humano, particularmente en los hombres, se genera en el nervio ciático. Y el nervio ciático tiene muchas funciones, tiene funciones sensitivas. Es decir, el nervio ciático tiene cables que nos permiten recibir información de temperatura, información de presión, información de dolor,
y por supuesto tiene una zona motora, tiene cables motores que lo que hacen es llevar y regresar instrucciones para el movimiento de nuestras piernas. ¿Ok? Por lo tanto, el que este nervio se mantenga saludable es importante. El nervio está recubierto, si fuera un cable, por un plástico. ¿Ok? Y ese plástico le vamos a llamar capa de mielina, que le permite estar perfectamente protegido y que le permite mantenerse en condiciones adecuadas para transmitir el impulso nervioso. ¿Ok? Espero que hasta aquí la situación esté clara. Cuando ese nervio llega a su final, se conecta con otro nervio más y la conexión no es una conexión física, no hay un contacto físico. Hay un espacio entre los dos, como lo pudimos ver en el video, en el cual el impulso nervioso produce la liberación de sustancias conocidas como neurotransmisores, que en el otro extremo son captadas por receptores. Y es ahí donde entonces la información llega hasta el sistema nervioso central y la interpreta, generando como resultado una función sensitiva, una función integradora o una función motora. Es decir, cuando un nervio transmite la sensación de dolor, esa sensación llega al sistema nervioso central y entonces nos hace sentir el dolor. La función integradora es la función integradora que hace que cuando nosotros tocamos algo caliente se sienta el dolor de lo caliente, y la función integradora activa la parte motora para que nosotros inmediatamente a través de un arco reflejo separemos nuestra mano y la liberemos del calor. ¿Ok? Existen dos componentes importantes, el componente motor, ¿ok? Y el componente sensorial. El componente sensorial es el que recibe y transmite impulsos al sistema nervioso central, pero el componente motor es a través del cual el sistema nervioso central transmite impulsos a cada órgano de tu cuerpo y a cada músculo de tu cuerpo. Impulsos que hacen que todo vaya funcionando de manera normal. ¿Ok? Bien, espero que hasta aquí vayamos bien, que esté clara la información para ustedes, y vamos a hablar de una función fundamental del sistema nervioso que nos hace diferentes al resto de las especies en este planeta, que son todos los procesos mentales que nos permiten llevar a cabo cualquier tarea. Por ejemplo, las funciones cognitivas involucran todo lo que tiene que ver con la memoria y el aprendizaje, con la orientación, el saber en dónde están tus brazos, el saber dónde es el norte y dónde es el sur, el de la inteligencia interpersonal. Es decir, esa función que nos permite correlacionarnos con otras personas, el del lenguaje, la percepción de habilidades motrices o motoras, la atención, la función ejecutiva. ¿Qué es función ejecutiva? La función de poder ejecutar instrucciones de manera correcta. Todas esas funciones también son llevadas a cabo por nuestro sistema nervioso central. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo claro, lavarse los dientes. Nadie nace sabiendo lavarse los dientes. Sin embargo, hay un punto de aprendizaje a través del cual nosotros comenzamos por obligación o por impulso de nuestros padres a lavarnos los dientes. Y llega un punto en el que esa función ejecutiva se convierte en un hábito. ¿Por qué? Porque formó una ruta de impulsos nerviosos entre diferentes neuronas que hace que lo primero que queramos hacer por la mañana cuando nos levantamos es ir y lavarnos los dientes. Ahora, hay muchísimas cosas que controla el sistema nervioso. Él es responsable de nuestros movimientos, de la salivación, de la percepción sensorial, del arco reflejo. ¿Qué es el arco reflejo? ¿Qué es la percepción sensorial? Todo lo que sientes. No solamente en términos de calor y frío, sino de sentimientos. El arco reflejo, que son todos tus reflejos. Cómo reaccionas frente a cualquier cosa de emergencia. Las funciones secretoras, es decir, todos los jugos gástricos que produce tu sistema digestivo, todos los controles para eliminar orina, los controles de esfínteres. La excitación sexual también es manejada por el sistema nervioso central. La secreción o broncoconstricción respiratoria, es decir, tus movimientos respiratorios, la contracción del iris, la sudoración, el acelerar y fortalecer la función cardíaca, favorecer la contracción muscular, el cómo decide tu cuerpo mandar sangre a ciertas áreas. Por ejemplo, cuando tú comienzas a hacer pesas con tus bíceps, en ese momento la mayor cantidad de sangre posible llega a los músculos de los bíceps. ¿Quién controla eso? El sistema nervioso. Mejorar la visión en tu entorno, abrir las pupilas para tener mayor visión a tu alrededor cuando tienes una situación de estrés, estimular la secreción de adrenalina para tener mucho más energía y vitalidad en un momento de emergencia. Todo eso, mis queridos amigos, lo controla tu sistema nervioso. Les pregunto, ¿valdrá la pena tener un sistema nervioso que funcione de manera correcta? Por supuesto que sí. Vamos a ver algunos datos interesantes. Yo sabía que les iba a encantar este entrenamiento, porque cuando yo justamente lo estaba armando decía, wow, cada día me fascina más lo que pasa con nuestro cuerpo. Y mira que tener conciencia de ello te hace ir en otro nivel diferente. Miren, recordemos que nuestro sistema nervioso transmite señales y datos a velocidades impresionantes, más o menos 100 metros por segundo. ¿Ok? 8 veces más rápido
que la velocidad máxima alcanzada por el corredor más veloz de este planeta. ¿Ok? Las vitaminas B, quiero que lo sepan, son consideradas vitaminas neurotrópicas, es decir, vitaminas que contribuyen a la construcción y preservación del sistema nervioso. En el sistema nervioso periférico, que es todo el cablerío que tenemos en nuestro cuerpo, ¿ok? Y las células nerviosas pueden ser muy similares a un hilo. El ancho y el grosor de nuestros nervios es microscópico, no son cables que puedas ver a simple vista. Y su longitud puede tener hasta más de 30 centímetros. El tamaño del sistema nervioso va desde cientos de células en un gusano hasta 300 billones en elefantes africanos. Y como les dije anteriormente, nosotros tenemos 100 billones de células nerviosas, es decir, 100,000 millones de esas células. La frente y los dedos son más sensibles al dolor debido a que existe una mayor densidad de fibras nerviosas que reaccionan a los estímulos dolorosos. Es decir, las partes que más te duelen en tu cuerpo son las que más terminaciones de cables nerviosos tienen, debido a que son partes de tu cuerpo que están en contacto con muchas cosas. Ahí es donde se ha concentrado la mayor cantidad de receptores de dolor, ¿ok? Cada centímetro cuadrado de piel contiene alrededor de 200 receptores de dolor, pero solo 15 receptores de presión, 6 para el frío y 1 para el calor. Es decir, tu piel está mucho más acondicionada para sentir el dolor, ¿ok? Que la presión, que el frío y que el calor. Por lo tanto, la sensación de dolor en la piel suele ser muy importante. Algunos problemas en general que se pueden generar en el sistema nervioso pueden ser desde los problemas de insomnio, problemas para dormir, la depresión, los dolores de cabeza, la demencia, accidentes cerebrovasculares, es decir, algún problema circulatorio en tu sistema nervioso. Disculpe un momentito. Trastornos en el lenguaje, enfermedades de Parkinson, epilepsia, pérdida de la visión, y puede ser realmente como tragedia, ¿no? Como les decía, la enfermedad más común del sistema nervioso periférico es la ciática, pero también está el dolor del trigémino facial, que es terrible para muchas personas, trastornos en el habla, en la marcha, disfunción en tus esfínteres y, obviamente, disfunción sexual también puede incluirse. Voy a hablar de los más importantes. Por ejemplo, la enfermedad más importante que incapacita a las personas en su sistema nervioso central es la enfermedad cerebrovascular, conocida comúnmente como ictus, que no es otra cosa más que un infarto cerebral, es decir, una obstrucción en la circulación en alguna de las arterias importantes de tu cerebro, que puede causar mucha discapacidad. ¿Ok? En este momento se estima que hay 200 casos por cada 100,000 habitantes en el mundo y que tenemos alrededor de 15 millones de personas con problemas de discapacidad ocasionados por un problema circulatorio del sistema nervioso central. En el pasado, esto se consideraba fatal, pero hoy en día, gracias a las investigaciones y el surgimiento de lo que se conoce como terapia neurofisiológica, pues obviamente la recuperación es algo maravilloso, porque sabemos que el sistema nervioso responde al estímulo. Así que gracias a la terapia, hoy la recuperación de estos 15 millones de pacientes en el mundo se hace posible y obviamente gracias a la investigación y el conocimiento de algunas sustancias y de algunos nutrientes que son neurotrópicos, es decir, que favorecen la restauración y el bienestar del sistema nervioso. Otra enfermedad preocupante es la enfermedad de Alzheimer, que tiene que ver particularmente con la pérdida de memoria, con la dificultad realizando tareas familiares, problemas con el lenguaje, desorientación en el tiempo y en el espacio, con juicio disminuido, con problemas manteniendo secuencia de las cosas, con guardar cosas fuera del lugar, con cambios en el estado de ánimo y en la conducta, con problemas con la relación espacial, es decir, sobre dónde están las cosas, y el aislamiento de actividades sociales y de trabajo. Estas pueden ser las 10 principales señales de una posible demencia senil o enfermedad de Alzheimer. Existen diferentes tipos de Alzheimer, sin embargo, hay un hecho fundamental. El Alzheimer está directamente relacionado con el consumo exacerbado de azúcares refinados, con el consumo de una proteína pegajosa que está principalmente presente en las harinas refinadas, ¿ok? Y que de alguna manera, se ha demostrado que puede ser un inductor de esta enfermedad. Y por supuesto, también tiene que ver con algunos aspectos que tienen que ver con la herencia. En América Latina, el 6.54% de la población padece de demencia senil y se estima que en el año 2050 la población con demencia senil se puede cuadruplicar, es decir, que aproximadamente 25% de la población mundial podría padecer demencia senil.
Obviamente hay muchos estudios al respecto, es importante estar conscientes de esta situación. Y bueno, esta imagen que me encontré me fascinó, ¿ok? Si bien es un dibujo, es extremadamente real. Aquí vemos a una neurona con su núcleo, que es el que se encarga de clasificar los datos y distribuirlos a alguna zona y conectarlos con alguna otra neurona. Aquí vemos el cable de otra, estas son un axón que se conecta con una dendrita y vemos aquí esta cobertura del cable que viene siendo la mielina. Y vemos cómo la mielina puede ser destruida por diversos factores. Uno de los más importantes es el exceso de azúcar en la sangre. Sabemos que el exceso del azúcar en la sangre tiene un impacto severo sobre la mielina de los nervios, produciendo que al fallar la mielina tengamos una fuga de ese impulso nervioso. ¿Y esto qué ocasiona? Una confusión de tu sistema nervioso. De tal manera que es probable que si tú llegas a tener esto en los pies, por ejemplo, que es muy común en los diabéticos, ¿ok? Obviamente empiezas a tener información equivocada, como cuando tu computadora tiene un cortocircuito, ¿no? Y te da información equivocada, de tal manera que ahora ese nervio se puede volver loco y causarte dolor, comezón al mismo tiempo, o de repente generarte sensación de hormigueo o sensación de adormecimiento, o simplemente no saber dónde está alguna de las partes de tu cuerpo. Es impresionante. Por lo tanto, una de las cosas que debemos pensar con respecto a nuestro sistema nervioso es que no todo está en la cabeza, que debemos cuidar la integridad de todos esos cables que llegan a cada célula de tu cuerpo. Hay diversos grupos de riesgo que ponen en compromiso su sistema nervioso, ¿ok? Como por ejemplo los diabéticos. Uno de los principales padecimientos del diabético es la neuropatía periférica, ¿ok? Que al causar altos niveles de azúcar en la mielina, esa mielina, como les explicaba, se destruye, se genera un proceso de oxidación que paulatinamente lo va destruyendo. Si además tú eres una persona que fuma mucho, que mantiene niveles de presión alta constantemente y que permites que tus niveles de azúcar estén arriba permanentemente, vas a empezar a tener neuropatía diabética. Mucha atención, ¿eh? Porque a veces pensamos que esto fue ocasional. La sensación de hormigueo en los pies, que puede ser el primer síntoma alarmante de neuropatía diabética o de neuropatía periférica, muchas personas lo pasan por alto. Y como lo pasan por alto, dejan que siga evolucionando. Si además tienen una deficiencia en sus consumos de vitamina B, particularmente B12, B6 y B9, que son las principales vitaminas B neurotrópicas, obviamente el proceso se hace mucho más agudo. Y por supuesto, en los fumadores, esto se acompaña de endurecimiento en las arterias, lo cual provoca una falta de circulación sanguínea hacia los nervios periféricos y con ello un impacto mucho mayor. Otro grupo de riesgo es el de las personas que consumen altas cantidades de alcohol. ¿Ok? Sabemos que la neuropatía del alcoholismo es impresionante. El alcohol puede tener un efecto sumamente tóxico en el tejido nervioso. Y no hablamos de beber alcohol de forma social, eventualmente un fin de semana sí, dos no, etcétera, sino particularmente el consumo frecuente de alcohol. ¿Ok? Las personas que tienen neuropatía alcohólica generalmente dejan de tomar el alcohol y los síntomas se alivian. Sin embargo, cuando lo hacen de manera consistente y persistente, terminan deteriorando totalmente su sistema nervioso periférico. Obviamente sabemos que el alcohol disminuye nuestras reservas nuestras cantidades de vitamina B12 en sangre, lo cual reporta, por supuesto, un impacto mucho mayor. ¿Ok? ¿Cuáles son las frecuentes molestias de la neuropatía? ¿Ok? Por supuesto, todo comienza desde la sensación de hormigueo, comezón, entumecimiento, adormecimiento de alguna parte de nuestro cuerpo. Generalmente esto comienza en las zonas más alejadas de tu cuerpo, que son los pies, las piernas en general, las manos, hasta una sensación inaguantable y dolorosa, incluso con un pequeño toquecito de tu dedo, ¿ok? Más adelante viene lo contrario, el no sentir dolor. Es decir, que de repente te piques o te hieras el pie con alguna tachuela en el piso y no sientas que te heriste porque pierdes la sensibilidad. La aparición de calambres musculares, principalmente en pies y en pantorrillas, ¿ok? Y vuelvo a repetir, las zonas más afectadas comienzan por los pies, por los chamorros, las pantorrillas, la espalda baja, ¿ok? La cintura, posteriormente las manos y el cuello, que es cuando ya se afectan las ramales de tu sistema nervioso en la parte de las cervicales, ¿ok? No se me pongan nerviosos, tranquilos, yo tengo que poner este esquema primero para asustarlos, ¿ok? Porque la verdad de las cosas es que caemos en estos problemas por falta de conciencia. Y una de las finalidades de estas charlas es justamente crear conciencia, justamente caer en ese punto donde diga, wow, no puede ser. Entonces, esa pequeña comezoncita que nunca se me quita en X parte de mi cuerpo no es normal. Y de una vez te lo digo,
me cae que no es normal. O sea, no es normal. Por lo tanto, debes tener cuidado y de verdad ponerte las pilas y empezar a observar qué es lo que puede suceder. ¿Ok? Entonces, nadie puede estar exento de esto. Es una situación a la cual estamos expuestos la mayoría de nosotros a lo largo de toda nuestra vida. ¿Ok? Continuemos. Entonces, ¿qué es lo que requiere nuestro cerebro? ¿Qué es lo que requiere nuestro sistema nervioso central para mantenerse en condiciones adecuadas? Por supuesto, la alimentación, que tiene un impacto general en nuestro cuerpo, pero que para nuestro cerebro es fundamental. El cerebro va a necesitar mucha sangre, de tal manera que cuando nuestros niveles de sangre disminuyen por cualquier motivo, el cerebro inmediatamente protesta y nos vamos a sentir mareados, vamos a tener zumbidos de oídos, cosas muy raras. El cerebro requiere grandes cantidades de energía y la energía que el cerebro utiliza principalmente es a través de la glucosa, ¿ok? El glucógeno. Las proteínas van a ayudar a que el cerebro piense, a que recuerde, a que analice y realice muchas de sus funciones principales. Las vitaminas y los minerales lo que van a hacer es ayudarnos a mantener esas funciones cerebrales en equilibrio, ¿ok? Y un alimento importantísimo para nuestro cerebro es el aprendizaje, que permite el desarrollo de todas las capacidades y de todas las habilidades. Nuestras neuronas van a tener el impulso de quererse conectar unas con otras cada que aprendemos. Por ejemplo, voy a hablar de nuestro negocio Herbalife, ¿ok? Tú comienzas el negocio y comienzas por aprender a vender, ¿de acuerdo? Y entonces comienza un primer impulso para conectar neuronas que en tu cerebro no estaban conectadas, porque esa era una habilidad que no sabías. Entonces, cada que se conectan esas nuevas neuronas y que se genera aprendizaje, se estimula la integridad y se estimula la salud del sistema nervioso central, particularmente del cerebro, ¿ok? Obviamente, tus habilidades y tus capacidades van desarrollándose más conforme más las entrenas, ¿ok? El cerebro, sus funciones y sus reacciones se van a nutrir también con palabras, con afectos, con imágenes, con recuerdos, con experiencias y con vivencias. Está completamente demostrado que la actividad física, y al final les voy a poner un ejemplo del efecto que tiene el ejercicio en tu salud mental, en la salud de tu sistema nervioso central. Y por supuesto, un buen manejo del estrés. Yo no puedo decir que evites el estrés, eso es imposible en el mundo de hoy, pero es muy importante que tú aprendas a procesar ese estrés para que tenga el menor impacto posible en tu cuerpo. ¿Ok? De todos los nutrientes que requerimos en nuestra alimentación, yo simplemente te listé aquí los que son muy importantes para el cerebro. Por supuesto, ya lo dijimos, la glucosa, la proteína, particularmente aminoácidos, el omega 3, vitaminas del complejo B, todas, pero principalmente la B6, la B12 y la B9, ¿ok? La vitamina D, la vitamina E, el zinc, el calcio, el hierro, el magnesio, el selenio y la fibra. Estos nutrientes en particular son fundamentales para una muy buena transmisión del impulso nervioso y para todas las funciones de nuestro sistema nervioso central. Sin embargo, recordemos, y esto todos lo sabemos, que nuestra dieta diaria se constituye de muchas cosas que nuestro cuerpo no necesita. Y quiero ser claro, muchas cosas que tu cerebro no necesita, como es el exceso de sodio, el exceso de azúcares refinados, el exceso de alcohol, el exceso de tabaco, el exceso de grasas, el exceso de productos químicos y, por supuesto, todo aquello a lo que podemos estar expuestos en el mundo de hoy. Y ya hablamos acerca de los nutrientes particulares que nuestro cuerpo requiere. Así que el primer punto fundamental es que debemos encargarnos de tener una alimentación lo más saludable posible. Y quiero preguntarles, ¿les gustaría saber dos claves importantes para tener una alimentación saludable? Traten de que todos los alimentos que consumen sean frescos y naturales. No se vayan al Oxxo, porque ahí todo está empacado, todo tiene etiqueta, todo recibió un proceso. ¿Ok? Traten de consumir alimentos frescos y saludables. Y hablo todo tipo de alimentos en perfecto equilibrio y balance. Y de esto tenemos siempre mucha información en Herbalife. Y les voy a explicar sobre algunos alimentos que tienen un impacto sumamente positivo para el sistema nervioso central. Esto quiere decir que a lo largo de una semana deberás incluir varias veces varios de estos alimentos para mantener la salud de tu sistema nervioso. Por ejemplo, frutos rojos. Yo siempre trato de consumir algo de fresas, zarzamoras, etcétera, frutos rojos, chocolate amargo, verduras de hoja verde. Hablo de espinacas, acelgas, berros, alfalfa, perejil, aguacate, nueces y semillas, té o café, particularmente el té verde, que es altamente recomendable para nuestro sistema nervioso central. La granada, que tiene grandes antioxidantes que actúan de manera súper positiva para nuestro sistema nervioso central y a nuestro cerebro,
que requiere de aminoácidos y de proteínas, le encantan las que son de origen marino, es decir, todos los pescados, principalmente pescados. Mariscos, sí, pero el grave problema de los mariscos es que si los consumes con demasiada frecuencia, vas a incrementar tanto tus concentraciones de colesterol, que aunque tu cerebro está construido de colesterol, es posible que te ayude a taponear las arterias que llevan la sangre al cerebro. Y recuerden que el cerebro también requiere de mucho oxígeno. Así que comencemos a hablar acerca de cómo a través de nuestros productos nosotros podemos ayudar a nuestro sistema nervioso central y a nuestro sistema nervioso periférico a tener mucho mayor integridad y a mantenerse de la mejor manera posible. El punto de partida siempre es el mismo para nosotros a través de este alimento completo conocido como Fórmula 1 o comida saludable, que la tenemos en Estados Unidos bajo ese etiquetado. En México y Sudamérica la conocemos como polvo para preparar batido. Y sabemos que es un alimento completo que nos puede ayudar a sustituir hasta 2 alimentos del día de manera completamente saludable. Muy particularmente para aquellas personas que no acostumbran consumir suficientes frutas y verduras en su dieta, es importante que incluyan vitaminas y minerales, particularmente vitaminas y minerales de origen natural. Nuestro suplemento multivitamínico es extraordinario, está hecho de berros, alfalfa, perejil, escaramujo, algarroja, puros elementos completamente naturales que sin duda alguna van a completar aquello que no somos capaces de consumir a través de nuestra dieta regular. Y si realmente queremos hablar de un sistema nervioso central íntegro, tendremos que agregar micronutrientes de alta concentración. ¿Ok? Una de las cosas importantes que hace el activador celular, y lo dice nuestra etiqueta en Estados Unidos, en México no lo dice, y recuerden que lo que dicen las etiquetas no está determinado por Herbalife, está determinado por las autoridades de cada gobierno, así que es posible que el gobierno americano esté de acuerdo con que el activador celular está lleno de nutrientes que mejoran, que el activador celular es un soporte para mejorar la absorción de nutrientes a nivel mitocondrial y que esto eleva el nivel de energía celular. La célula nerviosa está constantemente requiriendo de energía. Por lo tanto, el activador celular se convierte en un suplemento alimenticio indispensable para mantener la integridad del sistema nervioso central. Yo lo súper recomiendo porque es un suplemento extraordinario. Sin embargo, amigos, existen nutrientes clave que van a dar un papel específico a la nutrición de la célula nerviosa, a la nutrición de todo ese sistema nervioso central y periférico para que mantenga sus funciones de la mejor manera posible. Por lo tanto, tendríamos que hablar en todo momento de productos como el Extracal, ¿ok? Que no solamente contiene calcio, recordemos que también contiene magnesio, contiene vitamina D, fósforo, que son metales o minerales que nuestro sistema nervioso utiliza para mantener ese gradiente en la conducción del impulso eléctrico dentro del sistema nervioso. Por lo tanto, mantener cantidades adecuadas de calcio es importante, pero garantizar que ese calcio llegue al hueso es fundamental. Por eso que nuestro Extracal, en su estado natural, obtenido de un alga que no es marina, de un alga lacustre, ¿ok? Nos permite obtener todos esos nutrientes de manera natural. Con 3 tabletas de Extracal recibes aproximadamente 1.200 miligramos de calcio, lo cual te permite recibir la suficiente cantidad de calcio para una persona al día. Recordemos que en México lo tenemos disponible en polvo. Otro nutriente específico es Herbalife Line, que contiene ácidos grasos omega 3, también contiene algunos lípidos o aceites marinos y vitamina E que permite controlar la oxidación de estas grasas, de estos aceites. Es un suplemento extraordinario que no solamente va a abastecer de ese omega 3 para mantener una buena salud circulatoria, sino que además existen muchos estudios acerca de cómo el omega 3 ayuda a mantener la integridad de la mielina de los nervios. Por lo tanto, el uso de este suplemento de manera consistente te permite tener mayor integridad en la mielina de nuestros nervios. Nightworks, fundamentalmente creado para mejorar la circulación sanguínea, indudablemente tiene un impacto muy positivo. Recordemos que el sistema nervioso tiene una gran demanda de oxígeno también, por lo tanto, tener una muy buena circulación a nivel de todo nuestro organismo es fundamental y, por supuesto, cuando esta circulación llega al sistema periférico, al sistema central, pues obviamente tiene un efecto, un impacto sumamente positivo. Así que Nightworks es súper recomendable y el doctor Ignarro a lo largo de toda su carrera ha hecho estudios increíbles sobre Nightworks y también se le considera un nutriente a estos aminoácidos que son la citrulina y la arginina, se les considera nutrientes fundamentales para el sistema nervioso.
Por supuesto que nuestro té concentrado de hierbas, particularmente rico en té verde, tiene un efecto bien positivo para nuestro sistema nervioso. El efecto favorable de la cafeína es que mantiene activo nuestro sistema nervioso, mantiene activa la conducción del sistema nervioso, por lo tanto vale la pena tomar ese té de manera cotidiana todos los días para contribuir a mantener esa salud, ¿ok? Y bueno, nunca habíamos tenido un producto tan enfocado al sistema nervioso como Balance. Más importantes, que es el ácido fólico, la vitamina B9, que hasta aquí la habíamos conocido y la habíamos recomendado mucho para las mujeres embarazadas, recordarán ustedes, porque ayuda a mantener la integridad de las células. Sin embargo, en el caso del sistema nervioso, es esencial para ayudar a la desintoxicación de la célula nerviosa. Es súper importante para fabricar neurotransmisores y hacer mucho más lento el deterioro cognitivo, ¿ok? Acuérdense que la actividad cognitiva del sistema nervioso tiene que ver con todos los procesos del pensamiento, ¿ok? Entonces, nuestro cerebro va a necesitar ácido fólico a un nivel adecuado, porque los niveles bajos de este folato, se le llama folato porque se obtiene principalmente de las verduras de hoja verde. Folo viene de folios de hoja, ¿ok? Y que están vinculados a una presencia más elevada de homocisteína, que es una hormona que aumenta la inflamación cerebral. Cuando hay niveles altos de ácido fólico, bajan los niveles de homocisteína y por lo tanto favorece la desinflamación del sistema nervioso central, evitando también con ello el riesgo de accidentes cerebrovasculares. La vitamina B12, que es la cobalamina, ¿ok? Según un estudio realizado por Janine Walker, que es investigadora de la Universidad Nacional de Australia, las personas que han tomado durante 3 o más años un buen aporte de ácido fólico junto con la vitamina B12 mejoran sus capacidades cognitivas, ¿ok? Está demostrado que los niveles bajos de vitamina B12 se relacionan con depresión y se piensa que influye en el estado de ánimo, ¿ok? Las personas que tienen una memoria íntegra y una capacidad mental total manejan niveles normales de vitamina B12. Quiero recordar que las personas que consumen bebidas alcohólicas reducen sus niveles de vitamina B12 y por lo tanto exponen más a su sistema nervioso central. Finalmente, la vitamina B6, que es conocida como biotina, ¿ok? Esta nos va a ayudar también a producir o a formar o a construir o a fabricar neurotransmisores como la dopamina y la epinefrina, la norepinefrina, el GABA y la acetilcolina, que son esos neurotransmisores que nos hacen estar felices y nos hacen sentir bien. Es muy importante la presencia de vitamina B6 para que la vitamina B12 se absorba de manera mucho más eficiente y su deficiencia podría relacionarse con problemas de obsesiones o de depresión. ¿Ok? Qué interesante. Estas 3 vitaminas las contiene el Memory Arbor, es decir, el Balance M. Pero su principal ingrediente activo está en esta planta maravillosa que forma parte de las plantas tradicionales de la medicina ayurvédica hindú. Yo les voy a mostrar 6 estudios clínicos donde participaron individuos adultos con más de 40 años en promedio, donde se demostró que después de utilizar por 12 semanas el extracto de Bacopa monnieri, mejoraron sus funciones de memoria a corto plazo, mejoraron su memoria verbal, mejoraron la atención y el aprendizaje auditivo. ¿Ok? Estoy hablando de algo sumamente serio, muchachos. O sea, esta no es una planta que se usa así. Por supuesto, es una planta suculenta. ¿Qué significa suculenta? Recuérdenlo. Son esas hojas que son como sabrosonas, como jugosonas, ¿ok? Que pertenecen a ese género de plantas suculentas, ¿ok? Y bueno, en estos ensayos clínicos, en esos estudios, se pudo demostrar, ¿ok? Sin embargo, aquí, si quieren tomarle una fotografía a la pantalla, hacer un screenshot, van a ver diferentes estudios científicos que comprueban que esta planta tiene un efecto neurotrópico para el sistema nervioso, no solamente central, sino periférico, ¿ok? Demostrado científicamente. Y aquí vemos, por ejemplo, un estudio en el cual se examinaron los efectos neurotrópicos del extracto especial de Bacopa monnieri en el funcionamiento cognitivo humano. Este es un ensayo aleatorio, doble ciego, controlado con placebo de 90 días. ¿Qué significa esto? Que se tomó a una muestra de personas a las cuales a una parte de ellas se les dio una cápsula que decía que tenía Bacopa monnieri, pero en realidad no era Bacopa monnieri, era solamente azúcar. Al resto se les dio Bacopa monnieri y con ello lograron comprobar el resultado increíble. Otro estudio que habla sobre los efectos del consumo de Bacopa monnieri en 12 semanas, y este estudio tenía que ver sobre la atención, el procesamiento cognitivo de pensamiento, la memoria del trabajo y las funciones de los sistemas colinérgicos y monoaminérgicos, es decir, los sistemas de las emociones, en voluntarios ancianos sanos.
con resultados espectaculares. Otro estudio que habla sobre la eficacia y la tolerancia de Bacopa Monnieri en la mejora de la memoria en participantes de edad avanzada, con un estudio doble ciego controlado con placebo. Y otro estudio que habla sobre los efectos crónicos de un extracto de Bacopa Monnieri sobre la función cognitiva en sujetos humanos sanos. Y aquí ya puedo seguir todo el día, porque hay ya cientos de estudios sobre esta planta que confirman que es tremendamente benéfica para el sistema nervioso. Efectos crónicos de la Bacopa Monnieri en la memoria humana. ¿Qué significa efectos crónicos? Efectos generados por el consumo a largo plazo, ¿ok? Así que, amigos, solamente quiero ver sus cámaras para ver la expresión de sus caras. Porque, aunque parezca mentira, este es un producto de Herbalife. Y es un producto que tiene los ingredientes ideales para lograr que las personas puedan tener una mejor integridad de su sistema nervioso. Y lo tenemos en nuestras manos. Yo me preguntaría, ¿cuántos de ustedes lo están tomando? ¿Cuántos de ustedes lo consumen? Y quiero que pongan atención en cómo han ido mejorando sus habilidades, sus destrezas, cómo ha ido mejorando su capacidad cognitiva, su memoria, porque la mejor manera, recuerden, de poder dar un buen mensaje a nuestro producto es con nuestro resultado y con nuestro testimonio. ¿Ok? Así que continuamos, amigos. Nuestro producto, conocido como Memory Armor o Balance M, contiene particularmente las 3 vitaminas del grupo B, que son importantísimas para mantener la integridad del sistema nervioso, y la concentración adecuada de Bacopa Monnieri. Una cápsula al día es suficiente, y yo te diría, hazte un plan de 90 días para tomarla durante 3 meses seguidos, y por favor, recaba más o menos de qué manera tu memoria está funcionando en este momento, de qué manera tu sensibilidad, tus habilidades de aprendizaje, de procesamiento están funcionando, porque seguramente vas a ver un cambio importante. Y la única sugerencia es que también entrena tu cerebro. Ponte a leer, ponte a jugar algunos juegos de destreza que te permitan tener un poquito mayor impacto, ¿ok? Algunos productos que solo están presentes en Estados Unidos, como el Relax Now, un producto hecho de una combinación de plantas increíbles que producen relajación, estado de calma, estado de ánimo, mejor manejo del estrés y estados de ansiedad. ¿Para quién lo sugerimos? Para aquellas personas que sienten que no son capaces de poder manejar por sí mismos su nivel de estrés. Y por lo tanto, esto les va a permitir bajar ese nivel de excitación y tener un mejor manejo del estrés. Sleep Now, un producto fantástico que te ayuda a mejorar tu calidad de sueño. Es decir, te va a ayudar a tener mayores periodos de sueño profundo, te ayuda a tener niveles adecuados que ayudan a mejorar o apoyar los patrones del sueño. Para las personas que viajan mucho y que cambian mucho sus horarios, ¿ok? Que en el viaje perdieron o ganaron 4 o 6 horas de su vida. Bueno, el reajustar ese reloj biológico se logra a través de un producto como Sleep Now, que contiene, por supuesto, melatonina, contiene también valeriana y muchas otras plantas que te ayudan a relajar tu cuerpo para tener una mejor calidad de sueño. Y bueno, sí disponible en México, en Estados Unidos y me parece que ya en algunos otros países, nuestra infusión herbal, conocida en Estados Unidos como té relajante, que utiliza, por ejemplo, la flor de lavanda, utiliza la manzanilla, pero muy especialmente el aceite del limón, que sabemos que tiene efectos súper importantes como calmante y relajante. Este es un té ideal para antes de dormir, es un té ideal para cuando quieres un día de calma, de tranquilidad y de relajación. Realmente funciona increíble. Y como ustedes pueden ver, amigos, tenemos prácticamente todo. Solo quiero concluir esta charla hablándoles acerca de los grandes beneficios del ejercicio moderado. ¿Qué significa ejercicio moderado? Un nivel de actividad física que sea capaz de activar tu metabolismo, ¿ok? Cuando tú tienes una sesión de 30 minutos de caminata, con eso es suficiente, ¿eh? Si quieres hacer un poco más fantástico, pero 30 minutos de caminata activa pueden ayudar a impulsar tu creatividad, pueden ayudarte a mejorar tu autoestima y tu confianza, pueden ayudarte a mejorar tu nivel de memoria, de atención y de concentración, te pueden ayudar a hacer lenta la aparición de enfermedades neurodegenerativas, te pueden ayudar a liberar endorfinas, que son esas hormonas del bienestar, de la felicidad, y obviamente te va a disminuir los niveles de estrés y de ansiedad. Y lo único que tienes que hacer para esto es simple y sencillamente ponerte activo. Vuelvo a repetir, con solamente 30 minutos de caminata, ¿ok? Vas a poder tener un esquema ideal de actividad física que te permita mantener la integridad de tu sistema nervioso central. Y para concluir, un pequeño resumen de cómo puedes mantener un sistema nervioso saludable. Punto número 1, jamás te olvides de que el 80% proviene de tu alimentación. Sigue una alimentación saludable, escogiendo alimentos frescos y naturales.
asegura el consumo de los nutrientes clave. Ya te di muchas ideas el día de hoy. Controla la hipertensión, abandona el tabaco, vigila la obesidad, el colesterol y la diabetes. Haz ejercicio moderado todos los días, cuida tu bienestar emocional, mantén una actividad intelectual, trata de leer, trata de aprender, aprende a manejar tu estrés y sobre todo cultiva las relaciones. Somos seres humanos y requerimos de relacionarnos con los demás para poder tener un sistema nervioso saludable. Así que bueno, pues espero de verdad que el día de hoy se lleven un buen paquete de información